Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ha pasado un poquito más de un mes desde la posesión de la presidenta Xiomara Castro en el gobierno de Honduras. De hecho, se posesionó el 27 de enero del año 2022. En medio de la expectativa de su gestión ha estado el escándalo mundial de la detención de su predecesor, Juan Orlando Hernández, y todo lo que su proceso judicial y pedido de extradición implica para la justicia y para la institucionalidad de este país centroamericano. ¿Cuál es el balance de este mes? En la política exterior hay un cambio significativo. Pues de esto queremos conversar con el vicecanciller hondureño Gerardo Torres, a quien por supuesto le agradecemos por la gentileza de atender este pedido de entrevista. Gerardo, qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está usted? Buenos días, Orlando. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer y un honor poder estar a través de Telesur. Gracias por la invitación y gracias por el seguimiento que han dado no solamente al inicio del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, sino a los 12 años que el pueblo de Honduras estuvo en resistencia para poder hacer este momento posible. Bien que lo menciona, porque una de las preguntas que tenía es, después de 12 años de todo un régimen, de todo un modelo, de todo un sistema que se instauró en Honduras, ¿cómo asumen, cómo evalúan primero los 12 años para atender las exigencias y los desafíos de la nueva administración? ¿Es posible superar esos 12 años? ¿Cuánto les va a costar? Bueno, en términos administrativos públicos del Estado es un reto muy grande. Es un Estado saqueado, con una deuda arriba de los 20.000 millones de dólares. Honduras se había tardado más de 100 años en alcanzar una deuda de 5.000 millones. Esa era nuestra deuda histórica. Con esa deuda queda el país durante el golpe de Estado, cuando sacan al presidente Zelaya. Pero en 12 años triplicaron la deuda histórica del país y nos dejan en una deuda de 20.000 millones. Eso significa que Honduras está gastando la mitad de su presupuesto general de la República en pago de servicio de deuda y que las empresas públicas están en estado de quiebra. Sin embargo, estos 12 años han sido de lucha, han sido de enfrentamiento, han sido de combate. La razón del golpe de Estado del 28 de junio del 2009 fue justamente evitar el surgimiento de una democracia popular. Ellos, los golpistas, creyeron que con el uso de la violencia y de la fuerza iban a evitar aquel proceso que el presidente Zelaya había desencadenado. 12 años después, lo que pasó fue que esa voluntad popular se convirtió en partido político y ahora, después de dos fraudes, en una victoria contundente de la compañera Xiomara Castro, esa fuerza popular, ya convertida en un partido socialista y democrático, le vino a poner fin a más de 120 años de bipartidismo en Honduras. O sea, lo que creyeron que habían detenido en 2009 solamente se volvió más grande, más organizado y hoy tiene el control del Estado hondureño. Claro, Gerardo, pero una pregunta que surge a partir de lo que usted acaba de mencionar es, si se triplicó la deuda externa, ¿en qué se tradujo eso? Porque por el contrario, los índices, tanto de pobreza extrema, de redistribución de la riqueza, como de gasto público, fiscal, en atención a la salud y la educación, no es de la misma proporción. Es decir, no hemos visto que se haya triplicado el gasto social y sobre todo que el Producto Interno Bruto se haya incrementado en función de una mejor redistribución estatal. Entonces, ¿en qué se tradujo esa deuda? No, definitivamente. Yo creo que el gran exponente que cambia, digamos, la dinámica no solo en Honduras, sino en Guatemala y en otros países de la región, es el tema de la lucha frontal en contra de la corrupción. Y no dicho de manera solamente superficial, sino que el pueblo sale a demandar una transparencia del manejo de los gastos. Honduras se convirtió en el país más pobre de América Latina en este proceso de 12 años. Es el país más desigual, además, tenemos un 74% de población en la pobreza. Entonces, como usted dice, si ese montón de dinero se le prestó al Estado de Honduras y eso no se reflejó, quiere decir que ese dinero fue drenado a través de actos de corrupción, donde gente, entre las cuales se encuentra el presidente o el expresidente Hernández y la cúpula política alrededor de él, se volvieron multimillonarios. Entonces, era como el problema, ¿no? Un problema ético y un problema político. Nosotros, al vencer al Partido Nacional, asumimos un problema, que no es poca cosa, que es manejar el Estado de Honduras. Sin embargo, estábamos en la responsabilidad histórica, política y ética de sacar al Partido Nacional del poder.
de sacar a esa cúpula vinculada con el crimen, con el narcotráfico y profundamente corrupta. Entonces, ya lo sacamos. Ahora nos toca atender a nosotros como generación y como fuerza política el problema del Estado, que como ya lo dijo la presidenta Xiomara Castro, vamos a pagar esa deuda, vamos a enfrentar el tema de la pobreza. Nosotros lo sacamos a ellos para demostrarles que sí se podía sacar este país adelante y que este país no era un botín para repartírselo a ellos o para repartírselos a sus amigos que tienen en los sectores ultraconservadores de América Latina y de otros países que se beneficiaron de nuestros recursos a costa de la miseria del pueblo de Honduras. Claro, pero entonces, vicecanciller, frente a eso, ¿cómo se explica o qué impacto, sería un poco más específico al preguntarle, qué impacto tiene en la vida, en la dinámica democrática de Honduras lo que acaba de ocurrir con el expresidente Juan Orlando Hernández? Porque buena parte de los análisis y enfoques es que esa corrupción y esa responsabilidad del expresidente solamente es el reflejo de algo que está metido en la institucionalidad del Estado hondureño, es decir, donde están vinculaciones muy fuertes con la policía, con el ejército, con la justicia hondureña. ¿Esto de qué maneras lo están analizando y lo están afrontando ustedes ahora? Cuando en 2015 el Partido Nacional quebró el Instituto Hondureño de Seguridad Social, salimos a las calles y en las calles, bueno, ya veníamos de las ley desde el 2009, pero en 2015 salió la clase media alta nos acompañó, digamos, en un proceso pues masivo, ¿no? Nacional. En aquel momento nació una frase que en Honduras le decimos fuera Jo, porque es Juan Orlando Hernández. El fuera Jo se convirtió en la gran bandera que era ponerle fin al régimen de Hernández. Sin embargo, hay que entender que no solamente es Juan Orlando Hernández, o sea que el problema no se termina con la captura de Hernández, es un gran paso. Él fue la figura, él fue la cabeza de este régimen. Su hermano ya está pagando una cadena perpetua en Estados Unidos por su vinculación a carteles de la droga de la región. Ahora él va a ser acusado también por una vinculación con el narcotráfico. Sin embargo, creer que porque capturamos a Juan Orlando ya se acabó el problema de la corrupción o de la criminalidad en Honduras es pecar de ingenuos. Este solamente es un primer paso. Nosotros y nosotras aquí en Honduras necesitamos reforzar nuestra institucionalidad pública y necesitamos reforzar nuestra capacidad en el poder de justicia. Nosotros ganamos la presidencia y ganamos el Congreso. Sin embargo, por los tiempos, hasta el 2024 vamos a poder hacer cambios en el Ministerio Público, en la Fiscalía General y en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué hacemos en el interín? Nosotros hemos planteado a Naciones Unidas la creación junto con el poder comunitario, el poder popular, de una comisión internacional contra la impunidad parecida a la que se creó en Guatemala, pero aprendiendo de la experiencia guatemalteca, el pueblo de Honduras, en una de sus principales demandas y promesas de campaña de la presidenta Castro, es la creación de la CICIG. Duele decir que nuestro Sistema Nacional de Justicia no tiene la suficiente fuerza para enfrentar estos actos de corrupción, pero hay que hablar con la verdad y no hay que mentir. Y en ese sentido tenemos que saber que necesitamos apoyo y por eso hemos hemos remitido una solicitud a las Naciones Unidas para la creación de una comisión que traiga expertos en investigación criminalística que nos permitan desmontar esas enraizadas estructuras criminales y corruptas que lastimosamente existen en nuestro país, en nuestra sociedad y en nuestro gobierno. Ya, y frente a eso, ¿qué rol va a jugar Estados Unidos? Porque buena parte de la investigación y sobre todo la detención primero del hermano de Juan Orlando Hernández y ahora el pedido de extradición viene de parte de los Estados Unidos en función de lo que acaba usted de mencionar. ¿Hasta dónde efectivamente Estados Unidos consolida o puede ayudar a consolidar un sistema judicial y de investigación sobre el narcotráfico, tomando en cuenta que incluso tienen una base militar ahí, que había asesores, no sé si están todavía presentes ahí, asesores militares y asesores incluso de orden diplomático para el combate al narcotráfico? Para entender la historia de Honduras, lo primero que hay que entender es la relación que tiene este país con los Estados Unidos. Es en este país donde se inventa ese penoso término de la República Bananera. Nosotros éramos la sede de la Standard Fruit Company y de la Chiquita Banana.
Y estamos hablando hace más de 100 años. Justamente el año pasado se cumplieron 100 años de la instalación de esas empresas en territorio nacional. O sea, nosotros cumplimos el año pasado 200 años de independencia, pero 100 años de dependencia directa con los Estados Unidos. O sea, ¿qué pasó con Honduras? Fue controlado absolutamente por el poder transnacional de los Estados Unidos, y durante la guerra de baja intensidad o el conflicto armado aquí en Centroamérica, Honduras fue utilizado literalmente como un portaaviones para controlar la región. Fue desde Honduras donde se apoyó en la lucha en contra del farabundo Martí en El Salvador. Fue en Honduras desde donde se organizó la contrarrevolución hacia Nicaragua. Fue de Honduras donde se invadió Panamá, fue de Honduras donde se atacó Cuba, donde se atacó Guatemala. O sea, nuestro país tiene una relación complicada con los Estados Unidos. Y tenemos pruebas, y eso no soy yo que lo está diciendo, que hubo información, hubo conocimiento de la Embajada de los Estados Unidos y del Departamento de Estado hace 12 años del golpe de Estado en contra del presidente Zelaya. Entonces, nosotros venimos de una relación complicada con los Estados Unidos, relación que durante los 8 años, los 2 periodos de Barack Obama, no fue nada fácil para el pueblo de Honduras, que estábamos en la calle y estábamos resistiendo. Cuando llega Trump, las cosas no se ponen mejor, se pone peor en términos de persecución migratoria, porque un país profundamente militarizado, corrupto y empobrecido, pues obviamente genera una migración masiva como la que vemos en Honduras, una migración a la que a muchas personas no les gusta hablar mucho de ello, pero la migración en Honduras es un reflejo de esas políticas de intervención y de empobrecimiento. Ahora debo decir lo siguiente: la llegada de la administración Biden y Harris sí marcó un cambio, porque ese partido demócrata en oposición frente a Trump levantó banderas de lucha anticorrupción y lucha antidrogas importantes. Personas como Nancy Pelosi, como Norma Torres, como la misma Kamala Harris, fueron muy verbales en decir su contradicción con lo que estaba pasando en Honduras. Que el tema migratorio no se podía entender si no se analizaba también la vinculación con el crimen del gobierno hondureño. Entonces, ¿cuál fue la gran diferencia entre 2013 y 2017 con respecto a la participación de los Estados Unidos en nuestras elecciones? Fue que dieron un paso para atrás, fue que no respaldaron al régimen, fue que no le levantaron la mano con Orlando, fue que dejaron que se expresara la voluntad popular, que en este país ya ratos, bueno, desde el golpe de Estado no querían los golpistas ahí, y que los golpistas tenían pues un gran respaldo y un gran amigo allá en Washington, D.C. Hoy yo los Estados Unidos lo siento, que quieren trabajar con ese nuevo gobierno, que no les queda más que aceptar que somos un gobierno socialista, democrático y solidario, y que estamos dispuestos también a trabajar con ellos. O sea, como le digo, es una relación que no es que viene complicada de los últimos 12 años, que viene complicada de la historia entera de este país. Claro. Entonces, ¿podremos ser capaces, un gobierno progresista, un gobierno con amigos en Sudamérica, un gobierno con la voluntad de defender su soberanía, de tener una relación de colaboración, de amistad y de intereses comunes con los Estados Unidos? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos nosotros en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y que también lo asumen ellos desde el gobierno del presidente Biden. Hagamos una primera pausa, Gerardo, para poder continuar conversando sobre los desafíos. Además, hay 2 temas importantes: uno, el tema de la lucha con la corrupción, y el otro, el tema de la migración, que sí nos interesaría conocer de cerca para saber hasta dónde llegan las posibilidades de resolverlo de la buena manera y en el plano democrático. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres. Por supuesto, reitero el agradecimiento para establecer esta conversación. Gerardo, la pregunta que le hago es: se acaba de decidir en Honduras de que no sea un secreto el modo, el mecanismo, la norma jurídica que combate la corrupción. ¿Por qué estaba oculta? ¿Qué pasó ahí para que la corrupción sea un asunto prácticamente de secreto de Estado?
Bueno, nosotros hay que decir que en Honduras, que nosotros lo hemos venido denunciando y que yo creo que Telesur ha sido una de las palestras más importantes en la que hemos podido decirlo al mundo, es que esto no fue un gobierno normal, esto fue una dictadura criminal, un narcoestado, que se instaló después del golpe de Estado en contra del presidente José Manuel Zelaya Rosales. Entonces, como estructura criminal, utilizaron el Estado para sus beneficios, para el beneficio de sus redes criminales. En Honduras llegamos al punto en el que la ley de secretos que se inventaron ellos impedía que ningún periodista, ningún ciudadano, ninguna persona pudiera pedir información absolutamente de nada, porque la ponían bajo la categoría de secreto de Estado, por un tema de seguridad nacional. Pero a mí que me expliquen cómo tiene que ver la seguridad nacional si yo quiero preguntar cómo la policía gasta su presupuesto. La policía en Honduras dejó, por alguna extraña razón, de comprar patrullas policiales y las empezó a rentar, como cuando llego yo a un aeropuerto y rento un carro, ¿verdad? Entonces rentaron por miles patrullas policiales y yo siempre me quise preguntar, como político, como periodista, como ciudadano, a quién le estaban rentando y por qué, que me explicaran a mí por qué era mejor rentar carros que comprarlos con el dinero del Estado. ¿Quién era el gran beneficiario? Pero yo no podía preguntar eso porque yo estaba protegido por la ley de secretos. La ley de secretos volvió a este país uno de los países más peligrosos para ser periodista y para ser abogado y para tener algún tipo de interés de vigilar al Estado. Porque la única manera de conseguir información era a través de otras fuentes y la gente buscaba información, se colocó en situaciones peligrosas y en este país más de 100 periodistas fueron asesinados en estos 12 años. Ningún caso con investigación. Entonces la ley de secretos es un símbolo del régimen, es un símbolo del narcoestado, porque era el símbolo del autoritarismo, era un símbolo de la censura. Y el día de ayer, el Congreso Nacional de la República, aquí en mi país, le puso fin a eso. Un Congreso también que llega con mayoría por la victoria, la contundente victoria política del 28 de noviembre. Claro, pero entonces esto va a abrir otras posibilidades también de investigación y me imagino yo, creo que en el cauce natural de las investigaciones aparecerán los responsables, por ejemplo, de estas cosas que usted menciona, de que se alquilaban los autos de la policía y otros casos que han denunciado periodistas, muy pocos por supuesto, y también ciertos medios de comunicación. ¿Cree que efectivamente ahora se abre otro campo de investigaciones para encontrar responsabilidades, por ejemplo, de orden política? Totalmente. Yo creo que para nosotros no es un problema. O sea, nosotros somos un gobierno que nace en las calles, que nace por la lucha popular y que hoy está dispuesto a abrir el gobierno, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que esconder. Quien debe estar preocupado son los golpistas y son los que se enriquecieron gracias al régimen y en contra del pueblo. Entonces nosotros creemos profundamente en el tema de la transparencia del manejo de los recursos del Estado. La presidenta ha mandado a una política de austeridad. Hay una reducción considerable de hasta el 25% de todos los altos cargos y los altos salarios realmente ofensivos, ¿no? Salarios demasiado altos para un país tan pobre. Funcionarios que ganaban 2 o 3 veces lo que gana el presidente de la República. Entonces, todas esas cosas estaban protegidas por esa ley de secretos. Cuando nosotros llegamos al Estado, ya llegamos al gobierno, eso fue hace apenas un mes, nosotros pudimos ver esos documentos. Entonces creemos que lo más justo es que también el pueblo de Honduras los pueda ver, pueda investigar, pueda preguntar cómo se usó su dinero. Como ya lo dijimos antes, el hecho de haber triplicado la deuda y en un país que se empobreció también exponencialmente, solo se explica de que ese dinero que tuvo que haber sido utilizado para reducir la pobreza, para desarrollar este país, para traer salud y educación, fue robado. Y entonces la gente que robó debe de ser llevada ante la justicia. Entonces, si nosotros quitamos la ley de secretos, se les quita el seguro, ¿verdad? Y si una vez que le quitamos el seguro, como población podremos profundizar y conocer más qué fue realmente lo que pasó en ese país durante estos 12 años.
Y quiero aprovechar entonces también para preguntarle, Gerardo, a propósito de cuál va a ser la política exterior, por ejemplo, con asuntos tan delicados y tan dramáticos como tienen que ver con la migración. La presidencia de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, a quien Joe Biden le ha encargado este tema, abrió la posibilidad para encontrar soluciones de fondo, estructurales, que impidan no solamente la migración, sino todo lo que viene como secuelas de sangre, de robo, de tráfico de personas. ¿Hay algo que pueda avisorarse en el corto plazo para resolver este problema de manera estructural? Bueno, yo creo que ya se probaron varias cosas y han probado ser ineficaces. En el gobierno del presidente Trump y en el final del gobierno del presidente Obama se buscó utilizar la coerción, el hecho de separar a las familias de los niños. Trump mandó a militarizar la frontera de Estados Unidos con México, la frontera de México con Guatemala y la frontera de Guatemala con Honduras. Sin embargo, las caravanas migrantes de hondureños y hondureñas siguieron saliendo por miles, ¿verdad? Porque no es el muro de contención lo que va a parar que la gente se quiera ir de este país. Este país, pues, que se volvió muy violento y que es muy pobre, con pocas oportunidades. Entonces, yo siento que la posición ahora de Kamala Harris y de Biden con respecto al tema de la migración tiene que ver con atacar las causas estructurales que generan la migración. Nosotros no podemos reducir la pobreza si no generamos empleo, si no traemos inversión. La presidenta Xiomara Castro ha dicho, y ya hemos empezado, a un tema del fortalecimiento del agro como un motor de desarrollo en el país. Y ya lo hemos visto en otros países, ¿no? Nosotros este 2022 estamos cumpliendo 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y la República Dominicana. Y no es una coincidencia que en estos 20 años nuestra capacidad de esta infraestructura productiva se haya venido abajo. Obviamente, si yo producía arroz en la década de los 90 y después, en el 2002, mi país firma un acuerdo en el que yo voy a competir 1 a 1 con un arrocero de los Estados Unidos, pues es evidente que me iba a aplastar. Entonces nosotros, en estos 20 años después del Tratado de Libre Comercio, le hemos planteado a los Estados Unidos varias cosas para discutir la migración desde otra perspectiva. No solamente desde pagar el flujo migratorio, sino podemos renegociar el Tratado de Libre Comercio. Creemos que si sacamos ciertos rubros del libre comercio, podemos fortalecerlos en el mercado interno nacional y después buscar nuevos mercados que nos puedan dar mejores ventajas competitivas. Número 2, podemos readecuar la deuda. Existe la voluntad de los Estados Unidos de conversar con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el BID, con los que sea que nos hayan prestado el dinero, y podemos hacer nuevos plazos en los que no nos estén desangrando el presupuesto general de la República por pagar servicio de deuda. Podemos traer inversión, ¿verdad? Podemos generar otro tipo de cooperación y de colaboración. Y Estados Unidos, recientemente el canciller Eduardo Enrique Reina regresó de Washington, D.C., ha expresado la voluntad de hacerlo. Kamala Harris estuvo en la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro y también lo expresó. Entonces ahora viene el momento en el que aterricemos y hagamos realidad esas cosas, porque creemos nosotros, y en eso estamos de acuerdo con la tesis de la vicepresidenta Harris, que si se atacan las causas estructurales que generan la migración, va a reducir la migración. No hay muro de contención, ni en España, ni en Estados Unidos, que pueda parar ese enorme caudal de hondureños y hondureñas que están huyendo de este país, y que nosotros queremos que no huyan, sino que se queden aquí trabajando con este gobierno para construir juntos y juntas un nuevo modelo de desarrollo. Claro, pero entonces, Gerardo, le planteo, como es un problema no solamente de Honduras, sino que en el ámbito regional y sobre todo en centroamericano, el tema también atraviesa por estas dificultades y por estas expectativas. ¿Hasta dónde la integración centroamericana desde la postura de la presidenta Xiomara Castro va a ser también uno de los desafíos importantes en el largo plazo que tiene para gobernar, pero sobre todo en los principales puntos que han quedado un poco colgados, digamos, de la agenda de integración centroamericana? Solo para ponerle así ejemplos puntuales, nuestro hermano, digamos, histórico ha sido El Salvador, ¿verdad? Además que es el único país que hemos tenido una guerra, pero bueno, salvo ese momento, en 1969,
Nuestro hermano natural, digamos, ha sido El Salvador. Sin embargo, en el último, en el gobierno que acaba de salir, prácticamente las relaciones con El Salvador se habían venido abajo, eran inexistentes. ¿Cómo se entiende el Golfo de Fonseca sin una relación Honduras-El Salvador? ¿Cómo se entiende el Pacífico de Centroamérica sin una relación de Honduras con El Salvador? Nosotros, obviamente, tenemos a nivel personal y a nivel político muy buenos amigos en el FMLN porque venimos, digamos, de un proceso histórico de construcción, pero la relación con el presidente Bukele no es mala entre la presidenta Xiomara Castro y el presidente Bukele. Entonces, ¿podemos relanzar una relación Honduras-El Salvador? Sí, sí podemos. ¿Tenemos la capacidad como Estado de conversar con El Salvador como Estado? Sí, sí podemos. Nosotros sí podemos en este nuevo gobierno. Pero así como podemos hablar con El Salvador, podemos hablar con Guatemala. Yo me he dado cuenta en este mes las innecesariamente hostiles relaciones que habían construido el gobierno del Partido Nacional y de Juan Orlando Hernández con el Caribe, en la frontera marítima con Guatemala. Innecesarias medidas de choque. Y como podemos tener una buena relación con Guatemala, podemos tener una buena relación con Belice y El Salvador. Y además, nosotros, en este gobierno, también por temas históricos, por una cercanía entre fuerzas políticas, nosotros podemos hablar con el Frente Sandinista y podemos platicar con el presidente Ortega, ¿verdad? Que es la gran pieza que hace falta para construir ese bloque. Tenemos buenas relaciones en Costa Rica y en Panamá. Yo creo que este gobierno de la presidenta Xiomara Castro más bien debe de ser visto no solamente como una ventaja a nivel de Honduras, sino como una ventaja a nivel regional. Nosotros podemos generar y podemos ser parte de un nuevo diálogo en Centroamérica. El día jueves y viernes tenemos una cumbre en Belice, que es la cumbre SICA-CARICOM. Ahí va a estar el canciller Reina, justamente expresándole a nuestros hermanos y hermanas de la región nuestra voluntad de ser instrumentales para una reconstrucción del proceso de integración regional. Y además también en aras y con la mirada puesta también en fortalecer nuestras relaciones con el Caribe. Claro, y para cerrar, por supuesto, me quitó la pregunta a propósito de la cumbre, pero ya lo dijo, me parece bueno que lo haya adelantado. Para cerrar, entonces, en pocas palabras, ¿cuál es la postura del gobierno hondureño, de la Cancillería, con respecto a lo que ocurre en Ucrania, para cerrar este programa? Bueno, nosotros ya nos hemos expresado en 2 ocasiones. Primero llamábamos a desescalar, digamos, el tema de la violencia. Cuando existe violencia, nosotros lo sabemos perfectamente, ¿no? Es siempre la población más débil, más pobre, más desprotegida la que más sufre. Y después, cuando empezó el tema de la agresión militar, pues llamábamos también a Rusia a poner un cese a la agresión militar. Nosotros no queremos utilizar ninguna categoría que tenga pues tintes políticos, no es esa nuestra intención. Llamamos a la no intervención de todas las fuerzas que no sean la voluntad propia y soberana del pueblo de Ucrania, de un lado y del otro. No creemos en la intervención, también hemos sido víctimas de eso. Entonces nosotros, al igual que otros países de América Latina, hemos llamado a desescalar las agresiones, a evitar el uso de violencia con fines de discusiones políticas, sino retomar cuanto antes el tema de la discusión. Nosotros creemos que no solamente Ucrania, sino que todos los países y los estados tienen derecho al respeto de la soberanía de su territorio y su población. Entonces, más allá de los intereses que pueden haber atrás o de las contradicciones de grandes potencias que pueden haber sobre ese territorio, debe de prevalecer la vida de las personas y debemos cuanto antes desescalar el uso de agresiones militares para temas que pueden ser resueltos a través de la diplomacia y la política. Gracias, Gerardo, muy amable por atender esta invitación, por supuesto éxitos en la gestión de su trabajo, de su gobierno, de la Cancillería, y aquí siempre atentos para escucharles, para conversar y reflexionar sobre el destino de un país que queremos, que admiramos por la tradición y sobre todo por la historia dura que les ha tocado vivir. Le mando un abrazo, Gerardo, que esté muy bien. Abrazo, muchas gracias. Gracias al vicecanciller hondureño Gerardo Torres a propósito de este mes que ha empezado prácticamente su segundo mes con algunos elementos importantes como lo que ocurrió ayer en el Congreso al acabar con esa ley que guardaba los secretos
en las investigaciones sobre corrupción. Importante paso, pero también hay otros desafíos por delante que seguiremos conversando aquí en este espacio con Honduras. Siempre atentos en su devenir. Pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.